Pasa que no tengo cámara. Pará. Buenas, habiliten las cámaras, todos los que la tienen, vamos. Porque si no los borro. Bien. Mi Ahí computadora no tiene veo cámara. caras por lo menos. Vamos. Ah, Buen día, buen Dale, día. mami. pasa que yo no. Si prendo la cámara no sale esto. No tengo. Bien. Vamos, cordobés. Gabriela, no los veo. Profe, la compu que tengo yo no tiene cámara. ¿Quién sos? Cordobés Manuel. Ah, bien, cordobés. Bueno. Si se mete alguien más, lo vamos a seguir admitiendo. Vamos a comenzar. Yo les había mandado una tarea que era justamente la última tarea que les había enviado, era la de tomar apuntes de dos videos de la charla que yo había hecho en el canal de YouTube y de dos videos que les había enviado. Pocos me enviaron esa tarea, por eso, bueno, igual iba a tomar evaluación, pero debido a la falta de algunos de enviar esas tareas. Igualmente esa tarea, yo no le puse nota todavía, pero si no me envían algo, será uno la tarea. No todos aprendieron. Yo que la computadora y no tenía cámara. Uno le dijo así, le dijo que bueno. Bien. Lo que voy a hacer ahora es explicarles un poco qué es lo que voy a estar evaluando la semana que viene y haciendo una síntesis de eso, ¿sí? Voy a compartir. ¿Qué son ustedes? ¿Cuál nomás? ¿Se ve? Sí. Bien. Espérenme. Bueno, lo que voy a estar evaluando la semana que viene, voy a tomar una pequeña evaluación del modelo agroexportador que habíamos estado hablando en el aula y que trabajé también con las clases que subí al canal de YouTube. No me voy a adentrar mucho en el modelo agroexportador porque ya lo explicamos y nada, que ya lo habíamos visto, habíamos conversado y bueno, es lo que tienen en las clases. Por ahí lo que me hubiera encantado tenerlo personalmente con ustedes en la clase, pero lamentablemente como hemos vuelto a la virtualidad, lo haremos así de esta forma, que era el modelo de sustitución de importaciones. Sin duda, el modelo más importante que tuvo nuestro país, si bien el modelo agroexportador nos había puesto como una cuarta potencia mundial, como país exportador de granos, fue bueno, pero como habíamos dicho dentro del aula, fue bueno para pocos. No todos tuvieron acceso a los beneficios del modelo agroexportador. Este modelo, el modelo de sustitución de importaciones, sí va a ser muy importante para todos, ¿está claro? Por eso me hubiera encantado que hubiéramos estado dentro del aula. El modelo agroexportador, entonces, lo que habíamos mencionado, cómo nos ubicamos en la División Internacional del Trabajo, cuáles habían sido las causas y las consecuencias, los factores que influyeron para que el modelo sea beneficioso, etc. Bien, y habíamos comenzado con el modelo de sustitución de importaciones, justamente hablando de qué fue lo que hizo tambalear al modelo agroexportador. Primero que nada, la Primera Guerra Mundial, que hace que al Europa estar en guerra no nos compre tanto la materia prima y aparte toda la industria que tenían ellos
manufacturera, la reconvierten en una industria bélica, es decir, producían armas. Entonces la Argentina va a comenzar un proceso industrial. Recordemos que el modelo de sustitución de importaciones comienza en 1935, pero lo que yo les había dicho en el video, va a ser un proceso que lleva sus años y que tiene sus verdaderos comienzos con la Primera Guerra Mundial, que fue el primer factor que hace que el modelo comience a decaer. Terminada la guerra en 1918, había comenzado en 1914, la Argentina vuelve a convertirse en agroexportadora, pero ya con el nacimiento de algunas pequeñas industrias que conocemos con el nombre de industrias livianas. Bien, pero va a ser en 1929, con la caída de la bolsa de Wall Street, donde el modelo agroexportador va a terminar por venirse abajo y va a comenzar el modelo de sustitución de importaciones, o también conocido como modelo fordista. Bien, ese modelo fordista, ese modelo de sustitución de importaciones, va a comenzar justo, si bien, como les dije, fue un proceso, va a comenzar con el golpe de Estado que comienza en 1930, que provocan los militares, Uriburu al frente, y que va a ser conocida toda esa década como la década infame. Bien, donde lo que va a prevalecer son elecciones fraudulentas, a manos manejadas por las élites de la Argentina, está claro, y un conservadurismo extremo, es decir, un gobierno muy, pero muy conservador de algunas cuestiones que vamos a ver ahora más adelante. ¿A quién derroca a Uriburu? Derrocan a Hipólito Yrigoyen, algo que se menciona en el video, porque lo que voy a estar tomando en la evaluación es el modelo agroexportador y el primer video del modelo de sustitución de importaciones, que es lo que estoy explicando ahora. Es lo que voy a explicar ahora. Entonces, esas dos cosas, esos dos temas son los que voy a estar evaluando la semana que viene. La evaluación va a ser a través de la plataforma, le van a llegar, es muy probable, un multiple choice, con una cantidad de tiempo para que ustedes lo puedan realizar. Y después, durante la semana, cualquier pregunta que me quieran hacer, la podrán hacer, no hay ningún problema. ¿A quién derroca a Uriburu? Uriburu derroca a Hipólito Yrigoyen, que pertenecía al Partido Radical. Lo que había hecho el radicalismo durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen fue muy bueno, le dio lugar en la política a la clase media. Recordemos que la política antes de Hipólito Yrigoyen estaba en manos de las clases sociales más altas, los ricos. Con Hipólito Yrigoyen, las clases medias van a tener un papel muy, pero muy importante en el desarrollo de la política de ahí en adelante. Pero este modelo entonces de sustitución de importaciones va a comenzar con este golpe militar, con estos militares. Bien, no es que los militares van a llevar adelante el modelo de sustitución. El modelo de sustitución de importaciones es un hecho que se venía desarrollando muy lentamente con la Primera Guerra Mundial y que va a comenzar a profundizarse con este golpe de Estado. ¿Sí? Vamos a ver que la industria que se desarrolla en estos primeros años del modelo es lo que se conoce como la industria básica, la textil, la producción de vestimentas, de tejidos, la producción de alimentos, de productos metalmecánicos. Se hacían productos, recordemos que este periodo va a durar entre la década del 30 y la década del 40. Productos metalmecánicos como la producción de radios, heladeras,
la producción de alimentos, y lo que había comenzado con Hipólito Yrigoyen, que él es uno de los creadores de YPF, con la producción y refinado de petróleo. Se le va a dar mucha importancia entonces durante estos primeros años a la industria básica. Y en esos primeros años, en esta consolidación de la industria básica, va a ser muy importante el general Manuel Savio, que era un ingeniero. Él tenía la visión muy clara de que para lograr que la Argentina pueda lograr la soberanía que necesitaba, es decir, la no dependencia de otros países, se debía consolidar la industria nacional. Bien, esto fundamentalmente se va a consolidar a partir de 1939, con la Segunda Guerra Mundial, porque vuelve a suceder lo mismo en Europa, lo mismo que había sucedido durante la Primera Guerra Mundial, donde los países europeos se reconvierten sus industrias en belicistas, no nos compran granos casi, entonces la Argentina se vuelve todavía más proteccionista. ¿Qué es esto de proteccionista, de proteccionismo? Cuando el Estado argentino cuida sus industrias, ¿está claro? ¿Y cómo las puede cuidar las industrias que tiene el país? ¿Qué hace el Estado? Coloca aranceles a los productos que venían del exterior, que los hacían más caros que los que se compraban aquí en la Argentina. Entonces, si un producto manufacturado llegaba de otro país, aquí podía llegar, pero ese producto costaba mucho más caro que uno de industria nacional. Entonces, uno, buscando el precio, termina comprando lo que es de industria nacional porque es más barato. Bien, de esa forma se cuidaba no solamente la industria, sino, muy importante, el trabajo de las personas que trabajaban en esa industria. Manuel Savio va a comenzar entonces una política donde le va a dar muchísima importancia a la industria, y para esto había que formar ingenieros, había que formar gente que conociera de esto, por eso va a crear la Escuela Superior Técnica, y también va a difundir, va a crear fabricaciones militares en la provincia de Córdoba, ¿sí? La provincia de Córdoba va a tener durante esta época mucha importancia, porque si el modelo agroexportador había beneficiado muchísimo a Buenos Aires y a Rosario, porque eran los puertos por donde salían los productos a Europa, ahora la visión comienza a cambiar, y esto más adelante se va a profundizar. ¿Por qué? Porque ahora se ve al país no hacia afuera, sino al país hacia adentro. Por eso se elige Córdoba, y ahí en Córdoba es donde se van a crear varias industrias. El Estado va a crear varias industrias justamente para consolidar este nuevo crecimiento industrial de la Argentina. Y la persona que tuvo una visión más allá fue este militar, que, como yo decía en el video anterior, lo bueno que tuvieron estos militares de aquella época es que eran muy nacionalistas en cuanto a algunas cosas. No dejaban de tener sus privilegios. Ojo, los militares pertenecían a una élite también conservadora, y no querían perder esos lujos que tenían como clase social importante. Pero en 1943 se va a producir el segundo golpe de Estado, ¿sí? Y se va a terminar
con esto la década infame, que era llevada adelante por Ramón Castillo, ¿sí? El que sube al poder va a ser el general Ramírez. ¿Y qué es lo importante de este golpe de Estado? Ni Ramírez, ni Ramón Castillo, ni el fin de la década infame. Lo que, por lo menos yo veo en este sentido muy importante, es que entre todos esos generales que se ven ahí, coroneles, porque fue una revolución llevada adelante fundamentalmente por coroneles, va a haber un coronel que va a ser el coronel Juan Domingo Perón, bien que en ese golpe de Estado va a ocupar el cargo va a ocupar la Secretaría del Trabajo, y con esto van a hacer algo sumamente importante para nuestro país. Podremos estar de acuerdo, podremos estar en desacuerdo. Se dejará para más adelante por ahí el debate, pero que es importante, sin duda lo es. Así como lo fue Hipólito Yrigoyen para el radicalismo, se va en aquella época, con este golpe de Estado, va a comenzar a desarrollarse un nuevo movimiento político debido a los cambios que lleva adelante Juan Domingo Perón, que es el movimiento peronista, y que va a dar lugar a un nuevo partido político que es el justicialismo. Más adelante, que va a ser el justicialismo. ¿Sí? Con esto no estoy hablando fenomenal de Perón, porque ha tenido sus errores, y también resaltó a Hipólito Yrigoyen, para no herir susceptibilidades, por las dudas, ¿sí? Pero que el peronismo fue muy, pero muy importante, fue muy, pero muy importante para nuestro país. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente se va a volver peronista en aquella época? Porque a través de esta Secretaría del Trabajo, Perón va a llevar adelante cambios muy significativos para los obreros. Así como dijimos que Hipólito Yrigoyen había llevado a la política a las clases medias que se venían desarrollando en aquella época, Perón va a llevar a la política a las clases obreras, a los trabajadores, ¿sí? Que siempre habían quedado al margen de todo. Y tal es la importancia que le va a dar Perón a los trabajadores, que en contra de la Unión Industrial Argentina, que justamente la Unión Industrial Argentina representaba a los empresarios de élite, esa clase social alta, acá siempre, desde los comienzos, estamos hablando de una lucha de clases. Chicos, siempre hubo una lucha de clases, ¿está claro? Y en este momento se estaba desarrollando en el país un gobierno que luchaba por los derechos de los trabajadores y en contra, en la vereda de enfrente, una unión industrial que estaba apoyada por las clases más altas de nuestro país. Esto no era bien visto por esas clases sociales. Imagínense, para un empresario, tener que empezar a pagarle una jubilación a un obrero. Eso, dentro de los cánones liberalistas, capitalistas que se vinieron dando durante el modelo agroexportador, no era pensado, no era natural. Bien, durante el peronismo se van a llevar muchos cambios, como la jubilación, la educación pública. El acceso a la educación en nuestro país solamente lo tenía la gente que tenía plata. El que no tenía dinero no tenía acceso a la educación pública, a un seguro social, hizo que se incrementaran los salarios, bien, promovió la creación del aguinaldo, la formación de los sindicatos. Si bien los sindicatos ya venían con los movimientos inmigratorios, que yo lo había explicado durante el modelo agroexportador, que los sindicalistas que vinieron de Europa, los anarquistas y socialistas, ya habían formado
algunos pequeños sindicatos, no eran reconocidos en nuestro país. Bien, no tenían una figura legal. Lo que va a hacer Perón es darle ese reconocimiento a los sindicatos. Y va a aparecer la Confederación General del Trabajo, la CGT, que sin duda en esa época va a apoyar a Perón en la candidatura que se va a dar en 1943, porque Ramírez deja Se trabó la clase. la presidencia que tenía en ese momento, y Perón va a llamar a elecciones libres. Él no quiso tomar el poder. Esto fue algo bueno, sin duda, no soy peronista, pero tengo que decirlo, fue algo bueno. Él no quiso tomar el poder. Él podría haber tomado el poder que dejaba Ramírez, no obstante, llamó a elecciones y se postuló a través de este nuevo partido político que se había formado, que era el justicialismo. Sin duda termina ganando con el 56% de los votos. Nunca más nadie en nuestro país ganó con tanta cantidad de votos. Profe, disculpe, Sí. no se le escucha. ¿Cómo? ¿No se escucha? ¿Hola? ¿Estoy solo? Se le corta el audio. No se le corta. Se laguea. Sí, se le corta el audio. Espérenme un minuto que voy a ver en la internet. Listo, ahí volví. Ahí fui a ver el tema del internet. Perdonen, ¿eh? ¿Se escucha bien ahora? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Sí, ahora sí, Entonces, profe. Bueno, me alegro. Bueno, son cosas de estas charlas virtuales, ¿sí? Que se dan. Listo, sigo entonces. Continuamos. Igual no dura mucho esto. Entonces, como les decía, a partir se va a llamar a elecciones y va a comenzar va a comenzar la primera presidencia de Perón. Y va a Profe, estar, no se le escucha. Se le recorta. Se le traba. se Sí, traba. Sí. Dios. Ahí. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí sí. Sí, profe, pero agarra como Sí, por profe. momentos, ¿vio? Está bien. Tipo, Bueno, seguiré hasta donde se pueda. Voy a ir más lento. Lo que les decía es esperen que voy a... No. Lo que les decía entonces es que a partir de este momento va a comenzar la presidencia de Perón basada en la estatización de algunos sectores como el Banco Central, la estatización de los ferrocarriles. Perón era una persona que miraba mucho, que admiraba mucho por lo que había hecho Mussolini en Italia y por lo que había hecho Hitler en Alemania. Ojo, no con respecto a las muertes, ¿no? Sino cómo habían estas dos personas, cómo habían levantado a sus países de la ruina. Tanto Italia como Alemania estaban en ruinas, y ellos, mediante políticas económicas, habían llevado adelante y los habían convertido en grandes potencias. Él va a implementar muchas de las cosas que vio en Europa, aquí en la Argentina, y una de esas es la estatización y el nacionalismo, ¿no? Y por primera vez en nuestro país, va a haber una planificación económica. ¿Qué va a hacer él? Va a organizar, va a planificar la economía en lo que se conoce como el primer plan quinquenal. Quinquenal significa de 5 años.
¿Está claro? Él hace un plan de lo que se va a hacer económicamente, políticamente, con la educación, con la salud, en 5 años. Y ese es el primer plan quinquenal. Y una de las cosas que va a hacer, va a crear el IAPI. El IAPI es el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio. ¿Y qué es ese IAPI? Nosotros, si bien nos veníamos industrializando, seguíamos siendo todavía un país exportador de granos, fundamentalmente, de materias primas. Entonces, lo que va a hacer Perón, le va a sacar, entre comillas, el gran negocio que tenían los terratenientes, durante el modelo agroexportador, los únicos que se veían beneficiados, les va a sacar el negocio a través de este instituto. ¿Por qué? Porque el instituto le compraba la producción a los terratenientes, a todos los terratenientes, y después el instituto... ¿Se escucha? Profe, se le trabó todo. No, Se escucha cortó ahí? otra vez. ¿Ahí se escucha? sí. No. Bien. Porque dice que la conexión es un poco inestable. No sé qué está pasando. La internet siempre ha sido buena acá en mi casa, pero bueno, no sé qué pasa. Lo que les decía es que a través de este instituto de promoción de intercambio, lo que va a hacer Perón es sacarle el negocio a los terratenientes, porque ahora el Estado le compra a los terratenientes, el Estado pone el precio de los productos y lo vende al exterior con muchas ganancias. Eso le va a permitir al Estado peronista en ese momento toda esa plata que recaudaba, invertirla en escuelas, en obras, en mucha obra pública, en la construcción de represas hidroeléctricas, de otras industrias, ¿sí? El Estado va a cambiar el rol que tenía totalmente. Durante el modelo agroexportador tenía un rol tranquilo, más de observador, y acá no. Con el modelo de sustitución de importaciones y durante la época peronista, el Estado va a tener un rol muy, pero muy importante. Por eso, esto del IAPI no lo van a querer. Ya los industriales no lo querían a Perón por todo lo que le había dado a la clase trabajadora. Y los del campo, los terratenientes del campo, tampoco lo querían a Perón porque, es decir, se estaba ligando una gran cantidad de enemigos Perón en este sentido. Bien, en el 49 se vuelve a postular Sí, Perón. por Recordemos otra que los gobiernos duraban Sí. 6 años en aquella época, y a partir del 49, de la década Hay del... wifi, profe. ¿Se cortó de nuevo? Hola chicos, ¿cómo les va? Pasen a saludarlos. Hola, Miriam. Con la Hola profe. Miriam, ¿cómo estás?